Un pedacito de un texto de Deborah Britzman que se llama ¿Qué es esa cosa llamada amor?, que habla un poco sobre la investigación educativa y cómo son tomadas en las teorizaciones las dinámicas estructurales y las desigualdades en la escolaridad. En un apartado que se llama ¿Qué es la heteronormatividad?, retoma 3 mitos sobre la homosexualidad y dice, respecto de la escuela, ¿no? O sea, en general, pero pensémoslo aplicándolo a la escuela. Dice, ¿qué es la heteronormatividad? Como nos recuerda Ed Sidwick, no existe un manual que explique cómo criar un hijo gay. Solo se dispone del opuesto, es decir, de una proliferación de consejos para padres, madres y educadores sobre cómo curar la homosexualidad, cómo evitar lo que la Academia Médica ahora denomina desorden de la identidad de género en la infancia, y cómo organizarse en contra de reformas curriculares que mencionen las experiencias de lesbianas y gays. En el apartado siguiente deseo describir 3 mitos comunes y muy contradictorios acerca de la división homo-hetero y situar esos mitos no en el terreno de las identidades, sino en lo que se denomina heteronormatividad, es decir, la obsesión por normalizar la sexualidad a través de discursos que posicionan a lo queer como desviado. En primer lugar, para una gran cantidad de heterosexuales que imaginan que su identidad sexual es normal y natural, existe el temor de que la sola mención de la homosexualidad fomentará prácticas homosexuales y hará que los jóvenes se unan a comunidades de lesbianas y gays. Ojalá igual, pero no funciona así. La idea es que la información y quienes la proporcionan trabajan para reclutar a la juventud inocente. Parte de este mito es correcto. La identidad sexual es social y depende de comunidades y lugares de prácticas comunes, representaciones de dichas prácticas y discursos. Como afirma Jeffrey Wicks, la sexualidad solo existe a través de sus organizaciones y un supuesto dual de que sin conocimiento de la existencia de dichas comunidades, los estudiantes podrán decidir que es mejor ser heterosexual que experimentar el solitario estereotipo del homosexual aislado. Este temor produce 2 clases de homosexuales, el depredador y el patético. Dentro de la complejidad de este mito también se ubica la ansiedad de que cualquiera que ofrezca representaciones de gays y lesbianas en términos de aceptación se expone a ser acusado de homosexual o bien de promover una sexualidad ilícita. Me ha pasado en el pasado. Han pensado que era lesbiana, no era lesbiana y hablaba de lesbianas. Igual capaz que después tuvieron razón, porque al final terminé siendo lesbiana. No, pero bueno, en ambos casos el conocimiento y las personas se perciben como peligrosos, depredadores y contagiosos. Un segundo tipo de mito se refiere a la fantasía, que supone que los adolescentes son o muy jóvenes para identificarse como gays o lesbianas, o que los adolescentes con cualquier conducta sexual no están ya involucrados en relaciones con formas de sociabilidad gays o lesbianas. En el primer caso, el mito supone que Freud está totalmente equivocado en lo que se refiere a la infancia de sexualidad. En el segundo, se supone que los adolescentes no tienen familiares o amistades lesbianas o gays. Volvemos a recordar que no está escrito en lenguaje inclusivo, ¿no? El concepto de madres lesbianas o padres gays es considerado un oxímoron. Lo que no es un oxímoron es la familia heterosexual normativa. De hecho, este mito ofrece una definición muy estrecha de lo que una familia es, pero por supuesto jamás tiene que admitirlo. Una tercera clase de mito supone que las distintas identidades sexuales están separadas y son privadas. El conocimiento de la homosexualidad y el conocimiento de la heterosexualidad son posicionados como si no tuvieran nada que ver el uno con el otro. Se asume que la ignorancia acerca de la homosexualidad no tiene nada que ver con la ignorancia acerca de la heterosexualidad. Este mito afirma, al mismo tiempo, una dudosa noción de privacidad. Aquello que una persona hace en privado debería tener pocas consecuencias públicas. El hecho es que las formas en que las escuelas mediatizan los discursos de lo privado y lo público operan para dejar intacta la visión de que las homosexualidades deben ser ocultadas. Más aún, la insistencia en que la sexualidad debe ser confinada a la esfera privada la reduce a las prácticas específicas y literales que cada quien realiza, como si la experimentación con la conducta sexual fuese una experiencia de igualdad de oportunidades.
Más aún, incluso si esto fuese así, lo cual no es cierto, este mito hace que resulte imposible imaginar a la sexualidad como si tuviera alguna relación con lo estético, con los discursos, la política, el capital cultural, los derechos civiles o el poder cultural. La privatización de la sexualidad es quizás lo más insidiosa en su utilización como justificación del closet. Ese también es un término de mierda, ya lo vamos a hablar. Como si tal espacio imaginario pudiese ser una elección inofensiva o interesante. Considerados en conjunto, estos mitos operan fuertemente para producir nociones normativas de la heterosexualidad como la sexualidad estable y natural. Son mitos que requieren una gimnasia mental significativa, pero más específicamente impiden que muchos educadores heterosexuales se eduquen a sí mismos en forma inteligentes y sensibles, acerca de la sexualidad como una construcción social compleja y contradictoria. También han impedido que estos educadores siquiera consideren cómo las políticas sociales contribuyen a la negación de los derechos civiles de gays y lesbianas. Este último punto es significativo, ya que los heterosexuales sí votan sobre la legislación homosexual afirmativa y sí educan a los jóvenes acerca de sus deberes civiles. Pensá muy bien antes de pararte enfrente de la clase. Fíjate lo que vas a hacer porque también vas a construir en la construcción de las subjetividades y la forma de interpretar, ser y sentir el mundo de los pibes.